Un cordial saludo para todos. Hoy en el curso virtual de matemáticas para grado noveno vamos a abordar la temática relacionada con conjugado y opuesto de un número complejo. Vamos a iniciar con la representación gráfica de un número complejo. Todo número complejo se puede representar gráficamente sobre el plano complejo con ayuda de un sistema de coordenadas rectangulares. En el eje horizontal se ubica la parte real del número complejo y en el eje vertical la parte imaginaria. Acá tenemos entonces un sistema de coordenadas rectangulares donde el eje horizontal corresponde a la parte real o se va a llamar eje real y el eje vertical se va a llamar eje imaginario, donde se van a ubicar todas las cantidades que sean imaginarias asociadas a un número complejo. En la figura entonces vemos que si tenemos un número complejo de parte real A y parte imaginaria B, en este caso la estamos asumiendo las dos positivas, entonces si la parte real es positiva, se ubica a la derecha del origen del sistema de coordenadas, en el eje horizontal, que es el eje donde vamos a ubicar la parte real de ese número complejo. Y si la parte imaginaria es positiva, entonces se ubica con respecto al origen del sistema de coordenadas hacia arriba o por encima de ese origen. ¿Por qué? Porque las cantidades imaginarias o parte imaginaria de un número complejo se van a ubicar en el eje vertical. Si esa cantidad es negativa, entonces se ubica por debajo del punto u origen del sistema de coordenadas. Bien, una vez se ubiquen esas coordenadas, graficamos un vector que es una flechita. Ese vector es para indicar la posición, el lugar donde se encuentra la coordenada de ese número complejo con respecto al origen de ese sistema de coordenadas rectangulares. Vamos a ver entonces unos ejemplos de representación gráfica de algunos números complejos. Acá en la figura podemos ver entonces que tenemos gráficamente representados dos números complejos. Los números complejos se van a nombrar con la letra Z. Acá hemos llamado el primer número complejo Z1 y el segundo lo vamos a llamar Z2. ¿Quién es Z1? Z1 tiene parte real 3 y parte imaginaria 5. Vamos a ubicar entonces esa parte real y esa parte imaginaria, comenzando por la parte real que la ubicamos en el eje horizontal. A partir del origen, como esa cantidad o parte real es positiva, la vamos a ubicar hacia la derecha de ese origen del sistema de coordenadas. Contamos 3 lugares o 3 unidades hacia la derecha. La parte imaginaria, que es 5, la ubicamos en el eje vertical, contando 5 unidades desde el origen hacia arriba. Esas dos coordenadas las vamos a unir a través de líneas rectas discontinuas. Después de unirla, ese punto donde se intersectan esas líneas rectas trazadas va a ser el punto que indica dónde se encuentra en el plano ese número complejo. Por lo tanto, vamos a trazar el vector posición de ese número complejo. Es una flecha que se traza desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde se encuentra ubicado ese número complejo. Es decir, donde están las coordenadas de ese número complejo. Coordenada 3 y coordenada 5. Hacemos lo mismo con nuestro segundo número complejo, que es Z2 igual a menos 2 menos 4i. Es decir, que ese número complejo tiene parte real menos 2 y parte imaginaria
menos 4. Ubicamos primero la parte real en el eje horizontal. Entonces ahora esa parte real la ubicamos a la izquierda del origen del sistema de coordenadas por ser negativa. 2 unidades a la izquierda. Menos 1, menos 2. Y la parte imaginaria menos 4 la ubicamos en el eje vertical, pero por debajo del origen de este sistema de coordenadas. 4 unidades por debajo. Tomamos y trazamos líneas rectas desde cada una de las coordenadas y miramos dónde se unen esas líneas rectas. Donde se unen esas líneas rectas es el punto en el plano complejo donde se encuentra ese número complejo Z2. Trazamos el vector posición, es decir, una flecha que indique la posición, el lugar donde se encuentra ese número complejo Z2 en el plano complejo. Vamos a ver ahora lo relacionado con conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo es otro número complejo que se diferencia del anterior en el signo de la parte imaginaria. Bien, ¿cómo conseguimos el conjugado de un número complejo? Si nos dan un número complejo Z que tiene parte real A y parte imaginaria B, entonces su conjugado se obtiene cambiándole el signo únicamente a la parte imaginaria de ese número complejo. Es decir, si acá tenemos parte imaginaria B positiva, entonces su conjugado va a tener parte imaginaria B negativa. Y viceversa, si acá tenemos parte imaginaria B negativa, entonces el conjugado va a ser con parte imaginaria B positiva. Vamos a ver entonces una tabla con algunos ejemplos de números complejos a los cuales les hemos encontrado su conjugado. El primer número complejo que vemos acá es 3 más 4i. Por lo tanto, el número conjugado relacionado a ese número complejo es 3 menos 4i. Es decir, que hemos solamente cambiado el signo a la parte imaginaria que antes era más 4, ahora pasa a ser menos 4. Segundo ejemplo, menos 7 más 8i. Entonces a 8i, que es la parte imaginaria, le cambiamos el signo y así obtenemos o encontramos el conjugado de ese segundo número complejo. ¿Cómo nos queda? Menos 7 menos 8i. Fíjense que a la parte real no se le está cambiando nada, solamente estamos cambiando el signo de la parte imaginaria. Siguiente número, 9 menos 2i. Conjugado 9 más 2i. Cambiamos el signo a la parte imaginaria de menos 2 a más 2. Siguiente número, menos 5 menos 6i. Conjugado menos 5 más 6i. Cambiamos el signo a la parte imaginaria que antes era menos 6 y ahora es más 6. Siguiente número, 3i. Conjugado menos 3i. Cambiamos el signo a la parte imaginaria y ahora es menos 3. Siguiente número, menos 7i. Conjugado 7i. Es decir, también hemos cambiado el signo a esa parte imaginaria. Los dos últimos ejemplos solo tienen parte imaginaria, no tienen parte real. Vamos a representar gráficamente un número complejo y su respectivo número conjugado o su respectivo conjugado. Acá vemos entonces el número complejo z igual a 3 más 5i. Vemos entonces acá que hemos ubicado la parte real de nuestro número complejo, que es 3, en el eje horizontal, 3 unidades hacia la derecha del origen del sistema de coordenadas, porque es positiva esa parte real.
y hemos ubicado la parte imaginaria 5 unidades por encima del origen del sistema de coordenadas, porque también es una cantidad positiva. Bien, ahora hemos trazado el vector posición de ese número complejo 3 más 5i. Vamos a hacer lo mismo ahora con el conjugado de ese número. Por lo tanto, el conjugado de z, que es 3 más 5i, es z barra, igual a 3 menos 5i. Ubicamos primero la coordenada 3, o sea, la parte real, en el eje horizontal. Y después ubicamos la coordenada o parte imaginaria en el eje vertical. Como es negativa, lo ubicamos 5 unidades por debajo del origen de este sistema de coordenadas. 5 unidades por debajo y las vamos a unir a través de líneas rectas. Trazamos el vector posición de ese número complejo conjugado desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde se encuentran esas líneas rectas discontinuas que partieron de cada una de las coordenadas que previamente ubicamos. Y esa flechita me está indicando la posición en el plano de ese número complejo conjugado. Vamos a ver ahora el concepto de opuesto de un número complejo. El opuesto de un número complejo se calcula cambiando el signo tanto de la parte real como de la parte imaginaria de dicho número. Si tenemos entonces un número complejo, vamos a ver cómo encontramos su opuesto. Supongamos que nuestro número complejo es z igual a más bi, es decir, un número complejo que tiene parte real a y parte imaginaria b. ¿Cómo encontramos el opuesto? Recuerden que el opuesto de un número siempre se encuentra cambiándole el signo a ese número que nos dan. Por lo tanto, el opuesto de z es menos z. Por lo tanto, le cambiamos el signo tanto a la parte real, es decir, si es a positivo, en el opuesto va a ser a negativa. Si la parte imaginaria de nuestro número complejo es b positiva, en el opuesto va a ser b negativa. Acá entonces le cambiamos el signo a los dos términos del número complejo, es decir, le cambiamos el signo tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Vamos a ver entonces unos ejemplos de números complejos y sus opuestos. En esta tabla entonces podemos ver 5 ejemplos que tenemos acá de números complejos y sus opuestos. Entonces nuestro primer número complejo es 6 más 5i. ¿Cuál es su opuesto? Menos 6 menos 5i. Es decir, le hemos cambiado el signo a la parte real, que era 6 positiva, pasó a ser 6 negativa. Le hemos cambiado el signo a la parte imaginaria, que era 5 positivo, pasó a ser 5 negativo. Nuestro segundo ejemplo es menos 4 más 7i. Parte real, menos 4, en el opuesto va a ser más 4. Parte imaginaria, más 7, en el opuesto va a ser con signo cambiado, es decir, menos 7. Siguiente ejemplo, menos 2, menos 8i. Parte real de menos 2 pasa a ser 2 positiva. Parte imaginaria de menos 8 pasa a ser 8 positiva. Siguiente ejemplo, 3 menos 6i. Parte real 3 positiva pasa a ser menos 3. Parte imaginaria menos 6 pasa a ser más 6. Siguiente ejemplo, 5i. Parte real no tenemos, parte imaginaria 5 positiva pasa a ser 5 negativa. Entonces, de esa manera se encuentra el opuesto de cualquier número complejo que nos den. Vamos a ver ahora una representación gráfica de un número complejo y su opuesto. Acá tenemos entonces el número complejo z igual a 3 más i.
hemos ubicado las coordenadas, la parte real en el eje horizontal, la parte imaginaria en el eje vertical. Hemos trazado el vector posición, la flechita desde el origen hasta el punto donde se encuentran esas líneas rectas que parten de las coordenadas y que nos indican que en ese punto donde termina la flecha es donde está ubicado en el plano ese número complejo z igual a 3 más 5i. ¿Cuál es su opuesto? Entonces su opuesto va a tener parte real negativa, menos 3i, y parte imaginaria también negativa. Por lo tanto, vamos a ubicar la coordenada menos 3 en el eje horizontal. Se parte del origen contando 3 unidades hacia la izquierda. Y la parte imaginaria menos 5, entonces la ubicamos en el eje vertical contando 5 unidades desde el origen del sistema de coordenadas hacia abajo. Trazamos líneas rectas que parten desde cada una de esas coordenadas, se intersectan en un punto y ese punto quiere decir el lugar donde se encuentra ubicado ese número complejo opuesto en el plano complejo. Y trazamos por último el vector posición, es decir, la flecha que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde se encuentra el número complejo en el plano. Y de esa manera se representa un número complejo y su opuesto. Vamos a ver ahora el módulo y argumento de un número complejo. El módulo de un número complejo corresponde a la longitud o tamaño de su vector posición, es decir, a la distancia que hay desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde se localiza el número complejo en el plano. Se calcula mediante la expresión, entonces, z entre dos barras, que significa valor absoluto, igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces siempre el módulo se va a representar con la letra del número complejo encerrado en unas barritas. El argumento de un número complejo corresponde al ángulo que su vector posición forma con respecto al eje horizontal y se calcula mediante la expresión. Entonces acá vemos que se le va a dar un nombre en letras griegas, en este caso lo he llamado alfa, lo podemos llamar beta, teta, en fin, cualquier letra griega, pero en este caso lo he llamado alfa igual a tangente a la menos 1, que también se puede decir tangente inversa, de el cociente o la división entre la parte imaginaria y la parte real. Acá tenemos entonces graficado un vector que indica la posición en el plano complejo de un número complejo, cualquiera, de parte real A y parte imaginaria B. Entonces, el tamaño de esta flecha indica el módulo de ese número complejo. Y al encontrar este ángulo, estamos encontrando el argumento de ese número complejo. Entonces acá tenemos módulo, la flechita en azul, el tamaño de esa flecha en azul sería el módulo de ese número complejo. Argumento, el valor de ese ángulo. Vemos entonces que si solamente sacamos esta parte de la gráfica, se nos forma un triángulo rectángulo donde un cateto vale A, es decir, tiene longitud igual a la parte real de ese número complejo, y el otro cateto vale B, es decir, tiene longitud o tamaño igual a la parte imaginaria de ese número complejo. La diagonal que se traza corresponde al vector posición o tiene tamaño igual al vector posición de ese número complejo. Por lo tanto, si yo encuentro la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que se encuentra por teorema de Pitágoras, estoy encontrando el módulo de mi número complejo.
Vamos a ver eso con un ejemplo. Entonces nuestro ejemplo dice calcular el módulo y argumento del número complejo z igual a 4 menos 3i. Es decir, la parte real vale 4 y la parte imaginaria vale menos 3. El módulo del número complejo es, ¿cómo lo calculamos? Entonces, como le hemos llamado z, entonces z entre barritas igual raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, más parte imaginaria que es menos 3 también al cuadrado. Resolvemos cuánto nos da 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es multiplicar esta base dos veces. 4 por 4 da 16. Menos 3 al cuadrado es multiplicar esta base dos veces. Menos 3 por menos 3 da 9. 16 más 9 da 25. Y la raíz cuadrada de 25 da 5. Es decir, que el módulo o tamaño del vector posición en el plano de ese número complejo tiene un tamaño o longitud igual a 5. Vamos a buscar el argumento o ángulo de ese número complejo. Entonces le hemos llamado alfa igual a tangente a la menos 1 de menos 3 dividido 4. Y eso nos da aproximadamente menos 36,9 grados. Para encontrar ese valor, encendemos nuestra calculadora, le damos Shift, función tangente, menos 3 dividido 4, cerramos paréntesis, damos igual y ahí tenemos nuestro valor. A continuación vamos a realizar la gráfica de ese número complejo y vamos a ver reflejado ahí ese argumento o ángulo. Acá tenemos entonces la gráfica desde el origen del sistema de coordenadas hasta este punto. Lo ubicamos con coordenada real 4 y con coordenada imaginaria menos 3. La longitud o tamaño de esta flecha debe ser 5, que es el módulo. Y el ángulo que se mide desde el eje horizontal hacia abajo hasta donde encontremos el vector es de menos 36,9 grados. ¿Por qué menos? ¿Por qué negativo? Porque se mide a favor de las manecillas del reloj en esta dirección. Y cuando un ángulo se mide en sentido horario, entonces ese ángulo va a ser negativo en el plano. Que solamente quiere decir eso, que se midió a favor de las manecillas del reloj. Y ahí terminamos la explicación de esta temática correspondiente a la guía número 4, semana 5.